Buen día, Rabotay, y buen provecho. Nos quedamos pendientes en la pregunta de David. David preguntó si es que, digamos, en el área del baño, que nosotros entendemos que en el baño en general hay que estudiar bien el tema, pero en términos generales en el baño no se puede hablar. Pero si hablamos, por ejemplo, en la mikve, en el jacuzzi, amén, en la regadera, cuando está separada del área del baño, del WC, con perdón de ustedes, si se podría decir, no es el tema necesariamente por la vestimenta de la persona, el tema del jacuzzi, regadera, cuando está separada del baño, es otro asunto que se llama zohamá. O sea que cuando hay agua hirviendo, como que hay cierta, combinado con la suciedad de la persona, el sudorcito, tal. Entonces, lo caliente como que hace un vaporcito de que no es apto para, por lo menos para hablar de Torah seguro, pues una bendición, el nombre de Hashem seguro. ¿Sí? O sea, pero esos lugares, mi querido David, la palabra Hashem sí se puede decir. Si una persona te pregunta en la mikve, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Bien, Baruch Hashem. Sí, sí, porque Hashem, digo, es como que la mínima expresión solamente para identificarlo, pero no tiene santidad. Porque es lo que iba a decir, porque aparte no es algo de santidad, no es algo de resto, no me estoy diciendo bien, gracias a Dios, ¿sí? O sea, ni siquiera eso. Pero gracias a Dios no podría. Exacto. Gracias a Dios no podría. Cayó. Agarramos, a ver. ¿Usted conoció a Shuli Mishabesh? Sí. Sí lo conoció. O sea, escuchó de él, no lo conocí. Yo sí lo conocí, tuve el honor de conocer al señor agradable. La pregunta era, que todavía en aquel entonces, si pudiéramos saludarlo en las bajoras. Excelente, muy buena pregunta. Entonces, justamente a eso voy. No, porque pregunta Zuri, es una pregunta subliminal, pero le explico. Zuri pregunta, ¿y qué pasa si una persona mañana está en la mikve o está en el jacuzzi? ¿Le puede decir a su compañero Shabbat Shalom? No se puede. Porque Shalom ya es uno de los nombres de Hashem. Digo, no tan picudo como los 7 nombres principales, pero no es apodo, es nombre, pero nombre light. Entonces, muy bien, decís muy bien, Zuri. Decir Shalom en el balneario, digamos, Tasur. No se puede decir, porque es uno de los nombres de Hashem. ¿No? ¿Shabbat también o no? No vi de eso. Hoy estoy muy... Sí, ya estás muy cañón tú. Donde sí se podría, digamos, es en los vestidores. Que los vestidores tampoco no piensen que es así free, porque es un lugar donde hay gente vestida y no vestida. Entonces, incluso que estemos todos vestidos, pero el hecho de que es un lugar que normalmente la gente ahí se viste, entonces también ahí no es de que se puede también decir una verajá o estudiar Torah en voz alta, como quien dice. Sí se puede decir Shabbat Shalom, ahí sí, pero hasta ahí llegamos, porque también tiene su cierta impureza. Eso es con respecto a lo que tú preguntaste. Lo que queríamos saber también nosotros es qué tanta santidad obtiene el nombre de Hashem cuando está en nuestro celular o en una pantalla, en el iPad, lo que sea. No, al final de cuentas es el Shem Hashem. Todo lo que habíamos tenido como duda es si de repente estoy rezando en el teléfono o diciendo un Perek Teilim, ¿se puede apagar el teléfono? Si lo apagas, borraste el nombre de Hashem. Pregunta a los posquín. Amén. ¿Eso es borrar el nombre de Hashem? Pero no puedes instalar, por ejemplo, yo tengo en mi teléfono la tefilá. Tú sí. Lo puedes instalar el día que yo quiera. Pero ¿qué pasa cuando cambio de teléfono? El teléfono anterior ya no sirve. Dale. Ya pasó del viejo al nuevo. Ok. Muy bien, pues sí. O sea, mira, si no lo tengo enfrente de mí, o sea, si está solamente dentro del hardware, entonces en ese caso, bueno, como quiera que sea, no estoy borrando nada, ahí está almacenado. Pero cuando yo cambio de ventana, Sí. De ventana, está bien. O cuando apago el teléfono y tengo el texto enfrente de mí, hubieron hajamim que dudaron. Tal vez eso Pero se no considera se borra también. porque cuando lo vuelva a aprender va a estar ahí. Claro, pero en este momento lo borré, ¿no? No, porque ahí está. No lo estoy viendo, tal vez. Ahí está. Pues bueno, el debate es grande.
Pero, la pregunta es si algún día estuvo, porque es una imagen digital que no es corpórea. muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Qué persona tan genio es don Sami. Baruch Hashem. Viva don Sami. Excelente. No, hombre, metiches de esos queremos varios. Tiene razón. La escritura del teléfono, ¿cuánto se considera una escritura real? Él después en algún momento lo va a explicar bien con términos científicos. Yo no sé ni cómo explicarlo, pero sí, son como que algo, un espejismo que se refleja ante sus ojos, pero eso es escritura, lo que está en una pantalla, difícil de, según algunos hajamim están muy de acuerdo con él, difícil de pensar que eso se considera escribir, como para que me digas que eso se considera borrar de inicio. Eso es una cosa. Otra cosa, que también la escritura que está en el teléfono no es algo que es constante, o sea, no es algo que dura, porque el teléfono automáticamente después de un ratito se apaga. Entonces, o sea que tú dices que ahí está, ok, pero ante mis ojos no está. Entonces es una escritura que es bar kayamá, que es existente como una escritura normal, que es eterna. Por otro lado, quedamos que también que los nombres de Hashem que no llevan con ellos hechos de Shem Kedusha. O sea, cuando tú vas a escribir un Sefer Torah, yo el domingo me tocó ir a una, me encontré a Abraham, tu hermano, y a Hilda, porque hicieron la comida ahí en esa Gnasat Sefer Torah, en casa de la señora Flor Mugravi, de Nunishmat de Moïse, Alaba Shalom, de su hijo Nesim. Entonces, y hubo ahí un Sefer Torah, entonces me agarró la mano el Jajá Marcos Askenazi y me dijo, repite después de mí. ¿Qué se tiene que decir cuando te agarran la manita para que escribas en el Sefer Torah? Leshem Kedushat Sefer Torah. Me agarró la mano y rellenamos la letra. Entonces, eso también fue en una letra random de Sefer Torah, pero en el nombre de Hashem, ni qué hablar. Hay Sofrim, tú sabes, que antes de escribir cada nombre de Hashem se meten a la mikve. Por eso tiene un valor muy importante. Tienen mikve incluso en su casa, hay algunos, porque imagínate, si cada vez lo van a acabar, quién sabe cuándo. Pero por lo menos decir Leshem Kedushat Sefer Torah, cuando escriben el Shem Hashem, eso es definitivo. Entonces, cuando el nombre de Hashem carece de eso, ¿qué es lo que vamos también en el dólar? Por más que diga ahí la palabra, pero no fue escrita con Leshem Sefer Torah, eso es una imprenta. Entonces, todo ese tipo de cosas, por todas esas razones que estamos hablando, sí se puede borrar una ventana o se puede quitar la aplicación del Sidur Kol Yaakov o lo que tú quieras, eso no se considera borrar. Mi pregunta era al revés, que fue lo que tú dijiste ayer. Si es que don Sami categóricamente está diciendo que la escritura en el teléfono no se considera escritura, ¿por qué la vez pasada que David me mandó un mensaje y yo le dije, David, ¿crees que vamos a lograr sacar los gastos del Talmud Torah? ¿Sabes cómo puso David? Sí, jajam, no tenga cuidado. Primero, de guión os. No se escribió, no se atrevió a poner el nombre de Hashem completo. Según la lógica del señor Gorojinsky, ya que eso no se considera escritura, escribe el nombre, no hay ningún problema, porque ni es escribir, ni es borrar, ni hay nada, totalmente. Se podría escribir cualquiera de los nombres. Ahora, ya que hubieron ciertos rajamim, ¿qué pensaban? ¿Que el señor Gorochinsky iba a estar de acuerdo con toda la humanidad? Nunca. Siempre va a haber mahloket en este tipo de todos los temas de la Torah que quieras. Hay la diferencia de intención. Yo tenía la intención de escribir el nombre de Dios completo, no lo hagas. Aunque no sea válido, no intentes hacerlo. No hice nada. Yo escribo DI, espacio S, porque mi intención es no escribirlo, aunque no sea válido, si sea válido. Mi intención, No meterme en ese problema. porque me meto en la intención de hacer algo que a lo mejor no puede ni 50, pero... Lo vuelvo a felicitar, porque eso es lo que dijeron los hajamim. Ya que hay algunos que dicen que eso sí se considera escribir, aunque la gran mayoría, y por eso permitimos borrar la pestaña y apagar el teléfono, pero ya que hay algunos que dicen que la escritura es eso, ¿tú para qué te metes en rollos? Muy bien hizo David en poner D-OS, y eso quedas bien con todo el mundo, no te metes en problemas. Eso es con respecto a la escritura o la santidad del nombre de Hashem. La tefilá que tengo yo en mi teléfono no dice que cuando es el que nace la pura gente. ¿Ah, sí? Nada más la pura gente. Ok, interesante. Perfecto.
tomando un ligero mensaje de Perashat Bo, aquí es cuando el pueblo de Israel, antes de salir de Egipto, hicieron un sacrificio que se llama Korban Pesach. Uno de los pasos que se hace en los sacrificios es poner sangre en el Mizbeach. Eso está escrito en un montonal de lugares. Pero, por ejemplo, si agarramos uno de los lugares del Humash de Baikra, que es donde propiamente se habla de los sacrificios, ¿qué dice ahí? Y se van a acercar a los hijos de Aarón, o sea, van a acercar la sangre al Mizbeach. Van a sumergir su dedo en la sangre y lo van a poner en las puntas del Mizbeach. Entonces, esto es alguna práctica que definitiva aplica poner la sangre en el Mizbeach. Lo mismo similar está escrito con respecto al sacrificio de Pesach, porque también aquí, ¿qué había que hacer? Aquí había que agarrar un esopo, había que sumergirlo en la sangre y con eso había que poner la sangre ¿en dónde? En las jambas. ¿Dónde? En el marco de la puerta. Muy bien, y en el lintel. Selim, ¿sabes qué es el dintel? ¿Tú cómo lo vas a saber? Imagínate que tú no sepas. Marco y dintel. Aunque tenemos un arquitecto aparentemente, ¿no? ¿Quién? Nah, ¿No? por favor. Podría explicar algo De más? plomero y apenas. No, un gran arquitecto. Man. Estamos llenos de profesionistas aquí. Ayer había un Beta Knesset donde estaba lleno de profesionales, ya sabes. Habían abogados, habían arquitectos, habían doctores. Entonces, estaba tan ordenado ese CNIS que así era. Del lado derecho, los doctores. Al fondo, arquitectos. De este lado, los electricistas. Entonces, qué bien dividido todo. Entonces uno preguntó, la verdad, ¿qué onda aquí? No puede ser. O sea, no hay libertad ni siquiera para sentarse. ¿Por qué el rabino puso lugares tan específicos? Él dijo, aquí queremos un templo que sea totalmente silencio, nada, ni una palabra no queremos. Entonces tú pones doctor con doctor. ¿Qué siente un doctor por el otro doctor? Sí, no le va a decir me duele acá, me duele allá. Ya el doctor. Y además, cada uno como que le tiene envidia al otro, este tiene más clientes, este el otro, no le voy a dar ningún tip, no le voy a decir nada. Entonces un doctor con un doctor, cero. El plomero con plomero, nada. Cada uno que tiene su competencia al lado, nadie está, no hay ni una palabra. Cada quien está en lo suyo, no quiere dirigir la palabra. No voy a salir un cliente porque Pero volviendo a lo nuestro, quiere decir que el sacrificio de Pesach había algunas anomalías, porque a diferencia de cualquier otro sacrificio que precisa un altar, un Mizbeach, aquí no había Mizbeach. El sacrificio se hizo, el animal estaba paradito, no sé, o acostado en el piso. Y en casa de cada quien. Muy bien, muy bien. Y en casa de cada uno, excelente. No había Cohen para que haga el sacrificio, Cada quien. a diferencia de todos los demás Korbanot. Entonces, está raro, porque sí es Korban, pero no tiene los requisitos elementales de un Korban. Entonces dicen Jajamim, Y no el sabían Pesach. las reglas de Sejitán, ni siquiera, no sabían nada. Eso se dio hasta Har Sinai. Sí, señor. Por eso comían de leche. Pero había era una mataneja que se Corban Pesach. Lo veremos en el Supremo como siempre. Al final, el último habla del Corban Pesach. Pues sí, pero ¿dónde se ponía? O sea, estoy hablando del sacrificio Pesach de Egipto. Después, pues ya, se hacía como debe de ser. Pero la primera vez le faltaban requisitos. Entonces, Jajamim aprenden algo muy bonito. Pero no nos habían dado la Torah. Buen día, Vi. No había Torah todavía. Entonces, a lo mejor, si no se quita la ley, no se aplica. No, ya. Ok, directo de Dios. yo solamente quiero entender si podemos un poquitito decir de que estaba replicado en algún detalle que sustituimos una cosa por la otra. O sea, lo que Jajamim vienen a aprender es lo siguiente. No había un Mizbeach en ese sacrificio. ¿Cuál es la finalidad del Mizbeach? Entonces, principalmente es eso también, salpicar la sangre del sacrificio en el Mizbeach. Aquí no hubo eso, no había Mizbeach. ¿Dónde fue entonces que se salpicó la sangre del sacrificio de Pesach? Sí, una cubetita. y lo echaron En el dintel y en el marco. Entonces, ¿qué fue lo que sustituyó
al Mizbeach, la puerta de la casa. Ahí estaba puesta la sangre. Ay, don Sami, ¿qué desayuno hoy? ¿Qué hay en Madrid que no tenemos aquí? ¿Pastillas de qué o qué? ¿Qué cosa? Mi puesto, estoy temblando ya. ¿Cuánto falta para que usted se siente aquí? Ok, entonces estoy tranquilo. Don Sami Col acabó. Qué hermosa frase acaba de decir. La puerta de tu casa sustituye al Mizbeach. Y por eso dice Leiser algo también bellísimo, que ya entendimos, o sea, el sacrificio se hacía en tu casa. Y por eso en tu casa no podía haber hametz en ese momento. Porque acabamos de leer en la tefilá, Kijol seor bejol debash, lo taktiru memenu shel Hashem. O sea, cuando hay sacrificios no puede haber hametz. Había pan de matzá, en general en todos los sacrificios, no por Pesaj. También hoy, si una persona quiere hacer un sacrificio de Todá, por ejemplo, traía panes. ¿Qué panes? Matzá. No puede haber hametz. Entonces, ya que tu casa se convirtió en el Mizbeach, o sea, la sede del sacrificio, tu casa tiene que tener leyes de Mizbeach. Y ahí no puede penetrar hametz. Y la sangre tiene que ser puesta en la entrada de tu casa. Entonces, lo que siempre habíamos entendido de que tu casa se considera un Mizbeach, ¿qué es lo que se hace en el Mizbeach? Es más, Gad, por favor, no te dejes deslumbrar por Don Sami. Tú también sabes, si Barmenán, una pareja se llega a deshacer, ¿qué parte del Bet HaMikdash llora? Dice la Gemara en Gitín. ¿Quién llora? Muy bien, llora el Mizbeach. Exactamente. ¿Por qué justamente el Mizbeach llora? Que llore el Shulhan, que llore el Aarón. ¿Por qué? Pues primera enseñanza, ya que en el Mizbeach que se hace, Korbanot. Entonces puede llegar a pasar que tristemente una pareja se llegue a disolver porque no supieron ser Mizbeach. Porque cuántos sacrificios, cuántas veces escuchamos la palabra levater, de roji, Shabbat con tus suegros, ve, tu esposa quiere ir de leche, tú quieres de carne, señor, usted también quiere 200 de gasto, le damos en 50, etcétera. ¿Cuántas cosas uno tiene que acomodarse a una forma de pensar, de vivir? Ya, lo que ustedes escucharon toda la vida. Entonces, muchas veces una se aferra, cuando uno se aferra y dice, no, lo voy a hacer a mi forma, no, al contrario, yo la voy a manipular, ella se va ahora a moldear a como yo quiero. Y lo mismo con tus hijos. ¿Cuántos hogares barminanos se fragmenta también la relación porque uno quiere imponer, quieres hacerlo de la manera como tú quieras? Entonces, el hecho de que la persona, a veces carecemos de sacrificarnos, entonces el Mizbeach llora como diciendo, caray, no supieron aplicar la fórmula de que tu casa es Mizbeach. A final de cuentas es un lugar, yo ayer mismo, ustedes porque son sadiquín, pero yo estaba ayer como está Ali ahorita. Llegué a mi casa y tenía tanto yetzer hará de ver mi teléfono porque quiere ver una noticia de deportes que me interesaba. Entonces, cama, ya estás en tu casa, ya llegaste. La señora lleva esperando cuánto tiempo, ya te puso para que cenes como quiera que sea un atún con cebolla y chile, ya. Y nosotros nos cuesta tanto trabajo sacrificar algo que es elemental. No hablamos de dinero, no hablamos de los suegros, hablamos de sacrificar 20 minutos de tu atención, que es suficiente para ella, que puedas tener una plática, que puedas escuchar todos los rollos que le pasaron, y a veces nos cuesta mucho trabajo. No puedes esperar ver la noticia 20 minutos en lo que vas al baño, y todo, Baruch Hashem, ayer no pasó nada. Ya dijimos a Gomel. Pero ¿cuántas veces no algo tan tonto que la persona se empieza a distraer en cosas que dice tu señora? Puede ser un minuto, llevas todo el día en tu teléfono, aquí traes también tus pendientes, no puedes estar conmigo concentrado. Y de ahí comienza toda la cuarta transformación y la quinta también. Entonces, Mizbeach. No, le falta la memoria fotográfica, te empiezan a recordar hace 15, 20 años. No, eso en mi caso no pasa. En mi caso es de 30 para arriba. Entonces, cuando yo era chiquita, no era, o sea. Entonces, qué bonito es ser un poco Mizbeach, también aprender a contraernos en nuestras voluntades y dar lugar para que la otra persona también tenga existencia. Pero eso es lo del año pasado y el antepasado. Este año aprendimos algo nuevo. Dice la Gemara en Masejet Makot,
que hubo una vez, tú Simón que sabes de Tanaj, porque vas con Ham Hanono, tú sabes más que todos nosotros porque eres alumno de Ham Hanono, por eso sabes de Tanaj, y David también era, su papá es alumno, ustedes saben. Pero había uno que le hizo bronca a Shlomo Amelech, que se llamaba Joab. Joab asesinó a alguien. Entonces, ustedes saben que la ley para una persona que asesina depende de cómo asesinó. Si asesinó con querer, que le toca cuello. Si asesinó sin querer, se puede escapar a una ciudad de refugio. Entonces Joab mató y parece que le quedaba lejos la ciudad de refugio, no llegó. ¿Y a dónde se refugió Joab? En el Mizbeach. Haz de cuenta que tocó base. Safe en el Mizbeach. Agarró. ¿Se acuerdan cuando México, qué había pasado? ¿En qué embajada entró México a agarrar un criminal, la de Chile? ¿Te acuerdas cómo se puso? O sea, normalmente pretendemos que las embajadas son un lugar que la persona se puede refugiar. No es violable una embajada. Se le armó. ¿Quién había invadido la embajada? ¿Qué fue lo que pasó? Ecuador, la embajada de México. Eso fue. Sí, México nunca haría algo así. Y se metieron a sacarlo. Un ecuatoriano, sí, pero, o sea, ahí está safe, ¿no? En la embajada. Pero se metieron y lo sacaron. Es. Porque México no quiso. Entonces, aparentemente el Mizbeach funge como embajada. O sea, el asesino se agarró de ahí. Dice la cámara, no. Tiene que tener ciertas condiciones. Si bien es cierto que el Mizbeach es un lugar de refugio, pero primero que nada tiene que ser que la persona mató sin querer. Y segundo, únicamente aplica para un cohen y cuando está haciendo los korbanot. Un cohen que mató sin querer y está ocupado haciendo sacrificios, si se agarra de las puntas del Mizbeach o del techo del Mizbeach, está safe. Porque aunque sea que la halajá es de que el pariente del que mataron sin querer podría tomar venganza sin preguntar, la calentura que tiene que mataron a su ser querido, él podrá venir y vengarse. Pero si el cohen agarra el techo del Mizbeach, safe, no lo pueden matar. Pues no entiendo bien la regla. Incluso es un pasuk en Parashat Mishpatim. La Torah dice, Meim Mizbehi tikahenu lamut. A un asesino, agárralo de las greñas de mi Mizbeach y mátalo. ¿Qué hace un asesino en el Mizbeach? Sí, porque tiene cierta dosis de refugio. Otra vez, con las condiciones necesarias. Pero, ¿cuál es un poco la lógica de esto? Porque el Mizbeach no se puede hacer ni siquiera cortar las piedras con cuchillo. Tenía que ser con el animalito, es como los alumnos de Ham Hanono. Si fueran todos para allá y me dejan aquí tranquilo en las noches, serían muy sabios. El Shamir. Tenían un animalito, un gusanito que rompía la... ¿Por qué no con cuchillo normal? ¿El pectoral? Nada más lo usan para el pectoral o también para las piedras. Así, yo tengo entendido que general. Porque el pectoral lo hizo Moshe Rabbeinu y las piedras las hizo Shlomo. Ok. Entonces, el Mizbeach no puede ser cortado con cuchillo porque el cuchillo acorta la vida de la persona y el Mizbeach la alarga. Entonces no va. Quiere decir que el Mizbeach tiene esa cualidad, alarga la vida. Entonces, si una persona se agarra del Mizbeach, no puede venir el Goel Adam, el pariente del asesinado, y matarlo, porque él está attached a la fuente de la vida, que es el Mizbeach. Entonces se contagia de vida y no lo pueden matar. Pero ¿qué aprendimos? Que parte de las propiedades que tiene el Mizbeach es eso, es un refugio. Los Jajamim aprenden que así como dijo Don Sami, que la casa de la persona, por lo menos en Pesach, se convirtió, el hogar nuestro se convirtió en un Mizbeach. La sangre la pusieron ahí, no la pusieron en el altar. Tu casa es un altar. ¿Con respecto a qué? Número 1, que es un lugar digno de hacer sacrificios. Y número 2, es un lugar de refugio. Es tan chistoso porque nosotros lo decimos de chiste, pero vivimos al revés. En realidad dicen que Jacob vino, él, o sea, cada uno de los sabot correspondiente a él se hicieron las tefilot. Abraham vino Shahrit, Yitzhak Minja, Jacob Arbit. ¿Por qué Jacob Arbit? O sea, si el día del judío empieza desde la noche,
tendrá que ser Abraham Arbit, Yitzhak Shaharit, Jacob Minja. ¿Por qué Jacob Arbit? Porque Jacob tuvo 12 hijos. Entonces tú imagínate, llegaba Jacob a su casa y venía Lea. No sabes, me hablaron de la escuela que Rubén necesita terapia. Llevé a Shimon al dentista, me dijo el dentista que necesita ahorita todo endodoncia. Venía Rahel, fíjate que Yosef llevo en la tarea, por favor, ocúpate de él, mañana tiene examen. Venía Silpa, no, fíjate que el otro ya me volvió loca. Y los de Jacob, Los hijos como sea, los 4 esposas. y aparte, entonces, ¿qué hacía Jajam Yosef? ¿Qué hacía Jacob cuando tenía todo ese ola de que le venía? Le decía a sus esposas, Arbit. Se peló a decir Arbit. Por eso Jacob, los demás con un hijo, ¿qué preocupación tenían? Así me dijo una persona, antier. Antes de que le cueste más. Así me dijo una persona, de chiste, hace mucho no venía, le dije, ¿qué haces aquí? Dijo, la verdad me escapé un ratito. Pues para nosotros, el CNIS es el lugar de refugio y la casa es el lugar que te escapas. Y siendo que nosotros nos dicen, no, tu casa tiene que tener una de las propiedades que tiene. Yo me pregunto, cada vez que hablamos con mi hijo, ahorita últimamente que ya va a ser los tiempos que ya está a punto de regresar en un mes mi hijo, nos dice mi hijo, ya extraño mucho la casa. ¿Qué extraña mi hijo estando en la yeshiva de la casa? ¿Qué extrañas? Yo le pregunto, hijo, ¿qué extrañas? Entonces, ¿qué va a decir? Primero que nada, me quiero bañar sin chanclas. Él dice, me quiero bañar un día sin chanclas. ¿Qué se siente tocar el piso de la regadera? Quiere comer pollo sin plumas, etcétera. Es cierto. Pero en realidad, ¿de qué está hecho nuestro hogar? ¿Por qué tu hijo extrañaría su hogar? ¿Qué hay ahí? ¿Por qué le gustaría estar en tu casa? Hay seguridad. Muy bien. Hay amor, hay cariño, están los papás. En tu casa. Hay seguridad, hay aprecio, hay pertenencia, te sientes cómodo, hay paz, no te juzgan, o sea, no vives con esa presencia que tienes que hacer en la calle. En tu casa estás, ¿no? Es lo que se esperaría, que en nuestra casa estemos plenos, cómodos, ricos. Mi suegro dice una palabra, cozy. ¿Cómo es cozy? Acogedor. Eso, qué bárbaros. Acogedor. Nuestro hogar es un lugar acogedor. Que eso cada quien no tiene que pensar. ¿Qué tanto estamos construyendo nosotros eso para que uno mismo llegue a su casa y dijéramos, ya no aguanto por llegar a mi casa? Así tendremos que vivir. Y no que digamos, bueno, ya tengo que llegar a mi casa porque si no me va del cocol. ¿Tienes ansias de llegar a tu casa? ¿Nuestros hijos tienen ansia de llegar a nuestra casa? ¿O es un lugar de tensión donde hay ahí pleito que los vamos a empezar? A cada uno tiene que pasar una fila a ver qué onda contigo, hiciste, hay que estar al pendiente, pero tiene que ser un lugar cozy, que Besat Hashem podamos hacer eso, hogares que sean refugios para nosotros, para todos los integrantes que están en ella, y que Besat Hashem pronto veamos el Korban Pesach hecho en Jerusalén, y que los dinteles y marcos de nuestras casas sean los misbehot para que estemos todos viviendo con plenitud, con goce y con todas las herramientas para servir a Boreolam, Belebab, Shalem.